Estamos grabando, jóvenes. Entonces, la segunda parte de la sesión de hoy va a ser dedicada a aplicaciones de la ley de Gauss. Como les comentaba antes, la ley de Gauss va a ser útil para dos cosas: para calcular campos eléctricos y para analizar distribuciones de carga. La aplicación de cálculo de campos eléctricos está limitada a que los problemas tengan alta simetría, porque nosotros nos es útil la ley de Gauss solamente si podemos sacar el campo eléctrico de la integral de superficie. De lo contrario, no. Sale más fácil hacer la integración directa, aunque sea complicada. Sin embargo, en muchas simetrías los problemas se pueden hacer de manera sumamente fácil si ustedes aplican la ley de Gauss. Realmente, desde mi punto de vista, la ley de Gauss tiene más utilidades en la forma diferencial que en la forma integral. Vamos a ver después la forma diferencial, porque va a dar lugar pues, a las ecuaciones de campo de Maxwell y a la ecuación de onda electromagnética, que es la mera cúspide de la teoría electromagnética. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo, y es un plano infinito. Ya nosotros habíamos hecho la estimación de este campo cuando vimos el disco, y nos fuimos a un límite en el cual la distancia al disco era muy pequeña comparada con el radio, y nos dio una relación ahí para el plano infinito. Entonces tenemos aquí una carga positiva. Entonces esa carga generaría campo saliendo de ella para arriba y para abajo. O sea, el campo sería hacia arriba para z mayor que 0 y hacia abajo para z menor que 0. Entonces lo que nosotros hacemos es que analizamos primero la simetría siempre. Son dos cosas que tenemos que saber. Número uno, ¿hacia dónde va el campo eléctrico? ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico? Y número dos, ¿de qué variable va a depender el campo eléctrico? Repito, ¿hacia dónde va el campo eléctrico y de qué variable va a depender el campo eléctrico? Porque de eso va a depender cuál sea la escogencia adecuada, la escogencia idónea de la figura gaussiana que nos va a servir para calcular dicho campo. En este caso, el análisis de simetría, fíjense bien, nosotros tomamos, por ejemplo, dos elementos diferenciales de carga. Dado un elemento diferencial, siempre del otro lado hay uno equidistante, de igual magnitud y que está a la misma distancia del punto, y que producen elementos diferenciales de campo de esta manera. Pueden ver ustedes que en este caso las componentes que son paralelas al plano se van a cancelar a la hora de sumar, porque por pares se van a ir cancelando a la hora de sumar. Entonces, realmente solamente va a quedar la dirección, el campo en dirección Z, o sea, perpendicular al plano. Digo dirección Z porque escogí el sistema de ejes cartesianos aquí, X, Y, Z, Z perpendicular al plano. Entonces no va a haber componente ni en X ni en Y, porque la simetría así dice. Fíjense que si el plano hubiera sido finito, no hubiéramos podido hacer eso, porque no hay siempre, dado un elemento de Q, no hay siempre otro equidistante del otro lado que pueda cancelarse así. Entonces, la ley de Gauss no serviría para un plano finito. Tendrían ustedes que hacérsela a pie, a puro rebote de calcetín, integrando el plano finito. Y es más, de hecho, sí se hace el plano finito, integrando directamente. No se puede hacer por la ley de Gauss. Entonces, aquí está escrita la explicación que dije ahorita. La voy a traducir al buen castellano. Al ser el plano infinito, siempre habrán dos porciones simétricas de carga que ocasionen DE, como en la figura. Al sumar las contribuciones, las componentes tangenciales al plano XY se cancelarán y solo quedarán las perpendiculares, entre paréntesis eje Z. Por lo tanto, el campo va a ser Z unitario para Z mayor que 0 y menos Z
Z unitario para Z menor que 0. O sea, va a ser hacia Z positivo arriba y hacia Z negativo abajo. O sea, no va a tener componentes ni X ni Y. No va a tener componentes tangenciales. Esto es importante que lo comprendan para poder usar la ley de Gauss. Ok, vamos a lo segundo ahora. Además, dado que todos los puntos del plano son físicamente indistinguibles por su naturaleza infinita, entonces, E no depende ni de X ni de Y. ¿Qué significa? Significa que si nosotros nos movemos hacia la derecha, vamos a ver siempre lo mismo. Y si nos movemos a la izquierda, también. Si nos movemos hacia enfrente y hacia atrás, igual. Vamos a ver todos los puntos equivalentes físicamente. Vamos a ver la misma distribución de carga para todos lados que miremos. Como si fuera un mosaico. Imagínense un mosaico con un montón de cuadrículas, con un montón de ladrillos cuadriculados. Si ustedes caminan en un mosaico infinito, van a ver para donde se muevan a lo largo del mosaico, a lo largo del piso, van a ver igual. Entonces, es físicamente simétrico. Entonces, el campo no puede depender de qué punto en X y Y ustedes se ubiquen. Entonces, por eso no va a depender ni de X y Y. A lo más, y pongo aquí a lo más porque al resultado no va a ser así, sería una función de Z. Porque posiblemente al alejarme mucho del plano, puedo ser que mire un poco diferente la carga, pero a lo más, dice. No es seguro que eso sea así. Vamos a ver qué pasa. Quiero que me digan si han comprendido eso último que dije, porque eso es importante. ¿Ok? Es que si yo vengo, por ejemplo, imagínense que la carga fueran ladrillos, si ustedes, o sea, mosaicos, si ustedes caminan por el mosaico y como es infinito, siempre van a haber igual cantidad de mosaicos a enfrente, igual cantidad de mosaicos atrás, igual a la izquierda, igual a la derecha. Entonces va a ser la misma distribución de carga y por lo tanto el mismo campo va a producir. O sea, no depende ni de X ni de Y. Entonces vamos a suponer que a lo más es una función de Z. Entonces, si es así, la figura gaussiana adecuada es un pequeño cilindro que atraviesa el plano de cargas. Entonces, nosotros tenemos acá este cilindro. Miren, imagínense que es una lata de Vicks, una lata de Vicks, una lata de mentolina, y que ustedes la hacen que corte una hoja. La hoja es el plano de carga. Y entonces quedaría a la mitad cortando acá. La intersección, ¿qué sería la intersección entre el plano de carga y el cilindro? Sería un círculo. ¿De acuerdo? Sería un círculo acá. Entonces, ese cilindro es importante. ¿Por qué? Porque en las caras del cilindro, si vemos una superficie S1, esta es S1 aquí arriba, en S1 el campo es paralelo. Y todos los puntos de S1 tendrán la misma valor del campo, no varía, porque en toda esta superficie el campo tiene el mismo valor porque no depende ni de X ni de Y, solamente depende de Z. Si ustedes se mueven en esta cara, en X y Y, el campo tiene el mismo valor porque solamente depende de Z y todos los puntos de esa cara están a la misma altura. Igual pasa aquí con S2, la tapa de abajo. El campo es hacia abajo, es paralelo a DDA y además en todos los puntos de la tapa el campo tiene el mismo valor porque todos los puntos están a la misma Z. He ahí entonces por qué el cilindro. Me dirán ustedes, bueno, ¿y qué pasa con la tapa circular? No pasa nada, porque el campo es hacia arriba y los elementos de área son radiales y hacia afuera, son perpendiculares. Y entonces, ¿qué producto punto tienen? Cero. Por lo tanto, esa figura me facilita el cálculo de todas las integrales. De hecho, es lo que vamos a ver acá, abajito. Entonces, aquí planteamos la ley de Gauss. La integral sobre toda la superficie cerrada de E punto de A
va a ser carga neta entre epsilon sub 0. Aquí es carga neta. ¿La carga neta qué? ¿Cuál carga neta? Es otra pregunta. Bueno, la carga neta que encierra ¿quién? Que encierra la gaussiana. Que encierra la gaussiana. No es toda la carga que está en el plano. Es la carga neta que encierra la gaussiana. ¿Cuál va a ser esa carga neta? Pues es la carga neta que va a estar encerrada aquí en el círculo de intersección entre el cilindro y el plano. Esa es la carga neta que está encerrando la gaussiana. Para arriba de ese círculo no hay carga y para abajo tampoco, porque la carga toda está en el plano. Eso es importante que entendamos también. Bueno, toda superficie cerrada se puede romper en varias superficies abiertas. En este caso, pues destapamos el cilindro. La S1, la tapa circular de arriba. La S2, la tapa circular de abajo. Y la S3, la tapa lateral que envuelve al cilindro. Esa de una sola vez le pongo 0 porque aquí E punto de A es 0 y lo que están integrando es 0. 0. El integral de 0 es 0. Simplemente. Aquí pongo E perpendicular a de A y entonces solamente me quedan estas dos contribuciones. Bien. El campo es el mismo en todo el área. Sale para afuera. El coseno del ángulo es el coseno de 0 que es 1. Entonces solamente sale E y el integral del área que es S1, o sea, la superficie 1, S1. Igual acá, el campo es para abajo, el área es para abajo, coseno de 0 es 1. Campo constante sale para afuera, el integral de D de A, S2, y queda aquí E por S2. E por S1 más E por S2 es la carga neta entre epsilon sub 0, que es lo que dice la ley de Gauss. Entonces nos vamos a quedar con esta parte acá que está escrita y la voy a reescribir acá. Entonces pongo 2 veces ES. ¿Por qué? Porque S1 es igual a S2. Es un cilindro. Las tapas circulares tienen la misma superficie. Igual a la carga Q neta encerrada entre epsilon sub 0. Si ustedes vienen y despejan, pasan la S dividiendo, entonces les quedaría 1 sobre 2 epsilon sub 0. Y la división de Q entre S es simplemente la sigma, la densidad superficial de carga que tiene la placa, la sigma total. Porque aquí están dividiendo ¿qué? La carga que está encerrando el círculo entre la S del círculo. Cualquier cantidad de carga entre su correspondiente superficie da la densidad cuando es uniforme. Entonces esto es sigma entre 2 epsilon sub 0, que fue el mismo resultado que obtuvimos después de que tomamos el límite cuando calculamos el campo de un disco. El límite para puntos muy cercanos, para los cuales es equivalente a ver un plano infinito. ¿Alguna pregunta aquí ahorita, jóvenes, antes de pasar al siguiente ejemplo? ¿Alguna pregunta? La ley de Gauss es de concepción muy fina. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que comprenderla. ¿Alguna pregunta? No, Lick, todo check. Ok. Tienen que ser conscientes, ¿verdad? Que no es a la brava que uno la aplica. Tiene que ser en situaciones bien selectivas, como esta, por ejemplo, ¿verdad? Y como la que les voy a plantear a continuación, en el siguiente ejemplo. Bueno, sirve mucho para cilindros, ya sean dieléctricos o conductores, y sirve también para líneas de carga. En este ejemplo 2 lo que tenemos es una línea de carga infinita. Un alambre cargado con cargas en reposo, ¿verdad? Un alambre cargado con cargas en reposo. Entonces nosotros lo que tenemos es que calcular el campo eléctrico en un punto P a una distancia ρ de la línea de carga. Cualquier punto P que agarre a lo largo del eje Z es el mismo porque la línea es infinita y todos los puntos a lo largo del eje Z son equivalentes. Entonces no importa cuál tome. Todos los puntos son equivalentes. Entonces voy a definir un vector unitario ρ acá que va en dirección de ρ, que es radial y hacia afuera. Y la dirección Z va a ser la dirección de la línea. Vamos a suponer que la línea tiene una lambda, o sea, una densidad de carga coulomb por metro uniformemente distribuida en toda ella. Y entonces, como siempre, vamos a analizar la simetría. Primero la simetría, no se les olvide.
primero la simetría antes de tirarse a escribir las integrales. Bueno, si yo agarro dos pedacitos de carga situados en forma simétrica respecto al punto P, donde voy a calcular el campo, o sea, la misma distancia, voy a ocasionar dos diferenciales de campo orientados como estos. Y siempre, dado uno, va a haber otro, porque la línea es infinita. Eso va a generar un campo como el de acá. Es decir, las componentes paralelas a la línea a la hora de sumar se van a cancelar. Y solamente va a quedar la componente perpendicular a la línea. Es decir, la componente que va en la dirección de ρ unitario. Eso es ya haber ganado la mitad del problema. Aquí lo voy a leer porque aquí estoy escribiendo lo que dije antes. Para cada elemento de línea con DQ hay otro simétricamente opuesto que genera un diferencial de campo de igual magnitud, por lo que las contribuciones paralelas a la línea se cancelan a la hora de sumarlas. ¿Y eso qué significa? Que el campo eléctrico es un ρ por ρ unitario, o solamente. Tiene componente ρ, no tiene componente en Z. Es radial y hacia afuera. O sea, como que si el alambre salieran radialmente hacia afuera, línea de campo. Y ya ganamos con eso porque ya sabemos, ¿verdad?, cuál es la dirección del campo. Ahora vamos a la otra parte. Y es saber de qué depende el campo para poder escoger adecuadamente la figura gaussiana. Además, todos los puntos a lo largo de la línea son físicamente indistinguibles, por lo que E no depende de Z. Eso está claro si yo me muevo como si fuera caminando por un alambre, sobre un alambre, y voy a ver igual atrás e igual adelante. La misma carga atrás y adelante porque es infinita. Entonces, E no va a depender de Z. Ahí estamos claros. Pero además, imagínense que ustedes pueden irle dando vuelta al alambre, rodeándolo, viéndolo desde diferente ángulo. ¿Qué va a pasar? Si ustedes rotan de diferente ángulo, van a ver la misma carga, van a ver igual, no van a ver nada diferente. Por lo tanto, eso hace de que la distribución no dependa del ángulo phi. No depende del ángulo phi. Si no depende de Z, ni depende de phi, solamente va a depender a lo más de la distancia ρ de la línea de carga al punto de campo. Por eso es que el problema yo lo puedo hacer en el plano de la hoja de papel. Escojo ese valor de phi y lo miro como si fuera en ese plano porque no depende de phi. Desde cualquier valor de phi que lo mire, desde cualquier plano, phi igual constante, que lo mire, voy a ver la misma distribución de carga. El campo no va a depender de eso. Voy a leer lo que está escrito ahí. Además, todos los puntos a lo largo de la línea son físicamente indistinguibles, por lo que E no depende de Z. Y además, si damos vuelta alrededor de la línea, vamos a ver la misma distribución de carga, por lo que el campo no depende tampoco del ángulo phi. No depende del ángulo phi. Eso implica que E, ya sabemos que solamente va en ρ unitario, que tiene componente ρ, pero que solamente es una función de la variable ρ. No va a ser función de nada más. ¿Cuál es la figura gaussiana entonces? Pues va a ser un cilindro de largo L y de radio ρ con su eje coincidiendo con la línea. Repito, la figura gaussiana va a ser un cilindro de largo L y de radio ρ con su eje coincidiendo con la línea. Ya vamos a ver por qué. Miren, las tapas circulares. Aquí tengo S1 y S2. Aquí no hay ningún problema porque aquí el campo es perpendicular a las áreas. Miren, el campo es perpendicular a las áreas. La longitud de este cilindro es L. Es un cilindro imaginario, no es un cilindro real, es imaginario. Todas las figuras gaussianas son imaginarias. Entonces aquí ya prácticamente tengo dos ceros a la hora de hacer la integral y solamente me queda la tapa circular. Pero miren qué bien. La tapa circular del cilindro, el campo es paralelo al área. Entonces el coseno que voy a tener en el producto punto va a ser 0. Va a ser 0. Y el coseno de 0 es 1. El coseno de 0 es 1 y ya tengo granada un montón de cosas.
Pero además, todos los puntos sobre esta tapa circular tienen el mismo valor de ρ. Y como el campo solo depende de ρ, va a ser el mismo en todos los puntos de la tapa circular del cilindro. Por lo tanto, yo puedo sacar ese campo de la integral de área. Entonces, eso está más que justificado que la figura gaussiana adecuada es ese cilindro. Y entonces vamos a la integral otra vez. La integral cerrada sobre todo el cilindro se rompe en tres integrales abiertas. La tapa circular 1, la tapa circular 2, en donde el producto E punto de A es 0, y aquí el producto E punto de A es 0, y solamente queda la tapa circular 3. Esta que está acá, y eso, según la ley de Gauss, va a ser la carga neta entre epsilon sub 0. ¿Cuál carga neta? La carga neta que encierra ¿quién? La figura gaussiana. La figura gaussiana. Es la figura gaussiana la que está encerrando la carga neta. Ok. Entonces vamos ahora acá. Escribimos el campo. Es E ρ por ρ. Escribimos el elemento de área. Es dA ρ por ρ unitario. Ρ unitario punto ρ unitario da 1. Listo. El campo constante sale afuera de la integral. Y la integral de d de A es una tapa circular. ¿Cuál es el área de una tapa circular de un cilindro? 2pi por el radio por la longitud del cilindro. Porque es la gaussiana, acuérdense, ¿verdad? 2pi por el radio por la longitud del cilindro. Y eso es la carga neta. Pero ¿cuál es la carga neta que está encerrando este cilindro gaussiano? Bueno, en todo el cilindro hay una lambda distribuida. Si yo multiplico la lambda por la longitud del cilindro, voy a tener la carga neta que está encerrando el cilindro. Y entonces eso es lambda por L, en vez de poner carga neta. Entonces de ahí voy a pasar a dividir este término que está acá, y entonces lo que me va a quedar es que el campo es lambda entre 2pi epsilon sub 0 ρ. O sea, es inversamente proporcional a ρ, a la distancia. Va disminuyendo en la medida que ρ es más grande. Bien fácil el cálculo. Indudablemente que hacerlo por integración directa es mucho más complicado. ¿Alguna pregunta? Para que pasemos al próximo ejemplo. ¿Alguna pregunta? Realmente la ley de Gauss es una genialidad, ¿verdad? Es decir, es una cuestión increíblemente genial, al igual que muchos descubrimientos en la física, ¿verdad? Es decir, es una cuestión realmente genial, es admirable. Ok, ¿puedo continuar? Hola, no sean tímidos, contéstenme. ¿Puedo continuar? Hola. Sí, Lick, dele. Es que me siento como hablando solo por acá. Es que tenemos que activar los micrófonos siempre. Es cierto, sí, cuesta un poquito, ¿verdad? Pero bueno, usted es mi retroalimentador y si alguien no me dice más, entonces asumo que sí. ¿De acuerdo? Dele. Vamos para adelante, pues. Ok, el último ejemplo, 3. Fíjense bien. Una esfera con un agujero esférico concéntrico. La parte de la esfera con materia es conductora y tiene radio R. ¿Cómo se las cuento hacia lo Walt Disney? Es como una dona, pero no una dona, porque una dona es un toroide, ¿verdad? Es como un corte de una dona. ¿Ok? ¿Cómo sería una de esas que le ponen a los tornillos? Una arandela, una arandela a la que le ponen a los tornillos para que se fijen. Eso sería. O sea que aquí donde voy a marcar con el lápiz, aquí, aquí, todo esto es materia. Aquí hay materia, aquí está macizo. Aquí hay una materia y es una materia conductora. El problema cambiaría y ustedes pueden revisar en los problemas del libro, en los ejemplos del libro, que hay problemas con dieléctricos en los cuales la situación cambia. Aquí estoy haciendo un ejemplo con un conductor. ¿Ok? Entonces ahí hay materia. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay vacío, el triste vacío.
Y en el mero centrito del vacío hay una carga más Q colocada. Y entonces vengo yo con una jeringa, le inyecto 3Q al conductor, más 3Q, más 3Q al conductor. Y entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esa situación, ¿ok? Aquí entonces queda claro, es como que ustedes cortaran una dona y la vieran así, no un corte a lo largo, sino que transversal, y vieran la sección circular de la dona, ¿ok? Y entonces aquí quedaría el vacío, ¿ok? Es exactamente una arandela, un disco perforado en el centro. Ok, entonces nos piden varias cosas. Voy a poner el borrador para que no nos molesten esas líneas ya. Ya comprendieron ustedes que eso era así. Y entonces vamos a primero encontrar el campo E en la región R entre 0 y A. O sea, en el hueco de vacío. Todas las simetrías esféricas se trabajan con esferas, no hay pérdida. Todas las simetrías esféricas se trabajan con esferas. Bien, entonces ustedes lo que van a hacer es trazar una gaussiana. La gaussiana aquí va a ser pues una esfera, la esfera roja que está acá. Se me va a parar en 5 minutos y inmediatamente voy a volver a abrir, ¿ok? Toda la esfera roja que está acá es la gaussiana, ¿eh? Porque tiene que ser trazada en la zona en que me piden el campo. ¿En qué parte me piden el campo? Entre 0 y A. Entonces, esta es la gaussiana. Y es una esfera de radio R variable. ¿Ok? Aquí no se ve bien el R, pero es R el radio de esa esfera. El radio R variable. El radio de la gaussiana siempre es variable. El radio de la gaussiana siempre es variable. Entonces es una esfera de radio R variable. La de rojo que está acá. Aquí le puse R de radio para indicar. ¿Verdad? No es el radio A ni tampoco el radio R de la esfera grande. Entonces procedemos. El integral de E punto de A es carga neta entre epsilon sub 0. Pero como el campo en esferas es radial y hacia afuera, y el elemento de área es radial y hacia afuera, aquí siempre va a haber un producto punto E de A. Y como en las esferas, en las simetrías esféricas, el campo solo depende de R, entonces yo para la esfera que está acá, para la gaussiana, para la roja, todos los puntos de la roja tienen el mismo valor de R y por lo tanto tienen el mismo valor de E. Entonces va E fuera del integral y lo que integro es el elemento de área. Y el área de una superficie esférica es 4pi por R al cuadrado. 4pi por R al cuadrado. ¿Cuál R? El R de la gaussiana. El R de la gaussiana. Y esto es la carga neta. ¿Cuál es la carga que está envolviendo a la gaussiana? Pues es la carguita Q que está en el mero centro de la esfera. ¿Ok? Que está puesta acá. Y entonces solo despejo y vamos a tener aquí Q entre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Voy a dejar ahorita, antes que se acabe el tiempo, si quieren preguntar sobre este inciso. Y luego voy a cerrar la sesión y voy a abrir una para terminar en unos 10 minutitos lo que nos hace falta. ¿Está claro este inciso? Abran sus micrófonos si quieren para que contesten, o contesten uno y los demás para asegurarme por lo menos que hayan escuchado. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, si los demás no me dicen nada ahorita, en estos segundos, voy a cortar la comunicación para que establecemos una continua en los 10 minutos que siguen y podamos entonces terminar el problema. ¿Ok? Entonces, voy a cortar la comunicación y voy a abrirla de inmediato.